¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Si estás interesado en saber qué es lo que un fotógrafo o un filmmaker lleva todo el tiempo para sus proyectos audiovisuales, pues déjame mostrarte qué es lo que yo llevo en mi mochila fotográfica y quédate hasta el final de este video. Y bien, chicos, yo estoy aquí posicionado para mostrarles qué es lo que llevo dentro de este pedazo de maleta. Para empezar, la marca de la mochila es de Case Logic y es el modelo más básico de la marca. Vamos a echar esto de acá y voy a empezar desde los bolsillos más pequeños hasta el más grande para que puedan ver en realidad cuál es el equipo que suelo utilizar para todas mis sesiones de fotos o para los videos que realizo. En la parte de adelante de esta mochila suelo llevar los dos cargadores básicos principales. Trato de no cargar tantos cables en la mochila para que no hagan tanto bulto y tener espacio de sobra para otras cosas más importantes. Aquí tengo dos baterías, en realidad tengo tres baterías para mis cámaras. Una la tiene montada Andrea en la cámara en la que está grabando ahora. Son de la marca RAV Power, son para Sony. Tengo una original y son dos de esta marca que son RAV Power, que en realidad son muy buenas. Igual abajo les voy a dejar los links de todos los productos para que ustedes puedan ir y comprarlos si es que están interesados. Por acá tengo un montón de ligas que pueden ser muy útiles en realidad para sacarte de cualquier apuro, ya sea para evitar que tus cables se enreden o para otras situaciones. Igual siempre las tengo acá por si acaso. Por acá adentro tengo un paño microfibra para limpiar objetivos o cámaras si es que se me ensucian, algunas monedas por si acaso. Acá adelante tengo dos cosas. Tengo repuestos para un dron, que más adelante les voy a mencionar cuál es el dron. Y esta de acá es una tarjeta para hacer los balances blancos, que suelen ser muy útiles para tus grabaciones o fotografías. Así que tengan muy en cuenta este accesorio que de verdad les puede salvar la vida. Por el lado derecho de la mochila tengo dos cosas simples, son dos cajitas. Ahora les voy a explicar qué es. Esta primera cajita de acá es un filtro ND, es el que más suelo utilizar para mis fotografías y la utilizo en el lente el 28-75 mm de Tamron. Este de acá es el filtro ND y esta cajita es un conjunto de filtros que lo utilizo en el dron. Vienen cuatro filtros, como pueden ver, es un filtro ND de 4, de 8, de 16 y de 32. Son muy útiles, por eso los pongo siempre a este lado de la maleta. Luego, en la parte de atrás de la mochila, es parte fundamental de mi trabajo. Es la laptop donde suelo editar mis fotografías, mis videos. La verdad es que me va muy bien con esta laptop. Les voy a dejar la información abajo. Aquí cargo su cargador, un mouse para cuando necesite usarlo. Tengo este mousepad que también lo utilizo. La verdad es que es muy complicado para mí trabajar sin un mousepad y sin mouse. Acá también tengo dos discos duros sólidos de la marca SanDisk y son de 1 TB de capacidad. La única diferencia es que este pequeño tiene una velocidad máxima de 500 MB por segundo y este grande tiene una velocidad de 2000 MB por segundo, así que lo suelo utilizar para los videos y los recursos que suelo compartir con todos ustedes en este canal. Y bueno, aquí tengo por último este lector de memorias de la marca SanDisk también. Es el lector de memorias más funcional que he podido encontrar porque ya tiene las tres memorias puestas. Tiene el de micro SD, tiene el de SD y este de acá que no estoy muy seguro de qué es, pero igual me puede servir en un futuro. Así que lo dejo por acá. Y ahora sí, nos vamos al plato fuerte de este video, que es lo que todos ustedes quieren ver. Es la parte principal de la mochila, que es la de acá. Voy a abrir y como ustedes pueden ver, aquí tenemos un espacio vacío y es que aquí va la cámara con la que Andrea está grabando ahora mismo. La cámara que está utilizando Andrea en realidad la suelo utilizar mucho más para fotografía y esta de acá es la que utilizo para video. Solo que en esta cámara tengo montado un objetivo más cerrado y en este de acá tengo un objetivo mucho más angular que es un 17-28 mm. Así que vamos a empezar por este lado. Esta es una Sony A7 III con el lente Tamron 17-28 mm como les dije. Es de diafragma de 2.8 continuo en toda la focal. La verdad que es una gran cámara, hasta ahora me ha ido muy bien. Puede grabar en 4K y en Full HD puede grabar hasta 120 fotogramas por segundo y así sacarle el máximo provecho cuando queremos utilizar la cámara lenta de esta cámara. La otra cámara, como ya les mencioné también y en videos pasados, es otra Sony A7 III, es la que está utilizando ahora mismo Andrea. Esa siempre la traigo montada con un 28-75 mm y también es de diafragma de 2.8. Luego nos vamos a lo siguiente. Por acá podemos ver el dron del que tanto les estoy hablando. Este es un DJI Mavic Air 2S, lo traigo montado acá. La verdad es que tengo este pedazo de dron que es muy potente, la verdad. desde hace muy poco, pero he aprendido muy rápido a volarlo, ya que empecé con un Mavic Mini, empecé a volar y practicar con ese dron, porque tenía una especie de protección para las hélices y así poder volar con más facilidad sin temor a que se me choque. Así que con este dron, con este gran upgrade que he tenido en cuanto al dron, me ha ido muy bien. Hasta ahora no he tenido ningún choque y espero que siga así. Y los filtros, como les menciono, son para que los podamos colocar aquí en el objetivo, como pueden ver.
le quito esta tapita y podemos adaptar estos filtros, simplemente quitarle este lente que tiene acá, lo montamos y ya podemos utilizar un filtro de densidad neutra para nuestros videos. Lo que más me gusta de este dron es que tiene diferentes perfiles de color para que yo pueda hacer una gradación y una corrección de color con total facilidad en mi programa de edición, que es el que utilizo, Adobe Premiere, y que puede grabar hasta en 5.4K en 30 fotogramas por segundo y en 4K puede grabar hasta 60 fotogramas por segundo. Así que de verdad este es un gran dron, lo recomiendo de todas maneras si es que el presupuesto no es ningún problema. Vamos a dejar por acá nuestro dron, el Mavic Air 2S. Por acá tengo un objetivo que suelo utilizar muy pocas veces porque ya cuento con un 17-28 milímetros y este objetivo es el de Samyang, es el 18 milímetros. Es un lente muy pequeñito, como pueden ver, a comparación de este 17-28 milímetros, pero tengo más tiempo montado este objetivo porque igual tengo un rango focal un poquito más largo y más completo para situaciones en las que puedo utilizar objetivos angulares. Este objetivo fijo, el 18 milímetros de Samyang, lo compré pensando en hacer fotografía de las estrellas, fotografías nocturnas de larga exposición, etcétera, pero es algo que quizás vamos a ver en un próximo video, así que vamos a dejar por acá nuestro Samyang 18 milímetros. Por acá tengo un lapicero para hacer apuntes, muy importante. Por aquí tengo la perita, es muy importante siempre que puedan cargar una perita sopladora para que limpien sus sensores y no embarren mucho más su cámara, sobre todo en un ambiente como el que estamos ahora. Estamos en la playa, hay mucha humedad, ya hay mucha arena si es que van a hacer fotografías en la playa, así que la perita sopladora es muy importante, igual que la tengan siempre dentro de sus equipos fotográficos. Por acá podemos encontrar otra cosa, aquí tenemos el estuche de los micrófonos. Este de acá es un Rode, es con el que estoy grabando ahora mismo, es este pequeñito, es inalámbrico, de verdad es muy útil. He esperado mucho tiempo para poder comprar este pequeño micrófono. En mi opinión tiene un precio muy bueno en relación calidad-precio, sobre todo porque me permite grabar con total libertad y no estar conectado a ningún cable. Dentro de este estuche te viene un emisor y un receptor. Yo tengo el emisor y el Andrea tiene montado en la cámara el receptor junto a un cable que va conectado a nuestra cámara. Y también te vienen algunos filtros cortaviento como este mini peluche que lo puedes montar acá imantado, de forma imantada. Pero yo no lo suelo poner porque la verdad es que con cualquier movimiento tosco eso suele caerse, así que prefiero evitar perderlo y tenerlo acá guardado porque ahora no hay mucho viento igual. Así que vamos a ver qué más tenemos por la mochila. Aquí pueden ver que tenemos esta batería del dron, viene en un conjunto, el de Fly Mode Combo creo que se llama. Este es el mando del dron. Lo tengo así desarmado porque es más sencillo. Los joysticks vienen en la parte de abajo, muy práctico de poner, simplemente lo enroscamos y ya tendríamos nuestro dron listo para volar. Y aquí tengo un estuche muy importante, aquí tengo otra de las baterías del dron, vienen 3 baterías en total. Y como les menciono, acá tengo este estuche de mis SSDs, creo que las tengo desde que empecé en el canal de YouTube. Es muy resistente, muy duradero. Como pueden escuchar, tiene un material de construcción muy bueno, es duro para anticaídas, si es que se te caen no se te van a dañar las SSDs. Y lo mejor de todo es que es impermeable. Vamos a abrir acá y esto te trae una capacidad de guardar 4 SDs. Yo suelo guardar más, la verdad, si es que tengo las 4 SDs montadas. Pongo una extra por acá y no pasa nada, lo guardo y listo. La verdad es que es muy útil. Respecto a mis SSDs, tengo una memoria de 128 GB, 2 de 64 GB y la que tengo montada en el dron es una micro SD también de SanDisk y es de una capacidad de 64 GB. Y me estaba olvidando de la última adquisición que he tenido, es este tubo LED RGB NaN Light. Si están interesados en saber más sobre este pequeño tubo LED RGB, igual les voy a dejar el link por acá del review de esta nueva adquisición para que vayan a verlo en cuanto terminen de ver este video. Es un tubo muy útil, la verdad. Pueden ver que podemos encenderlo fácilmente. La verdad es que tiene una buena potencia, una buena intensidad de luz para sus fotografías o videos. Así que ahora nos vamos al estudio para poder terminar este video. Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final de este video. Muchas gracias si has llegado hasta acá. Espero haberte quitado las dudas respecto a qué es lo que llevamos nosotros los fotógrafos o filmmakers en nuestras mochilas. Recuerda que no es necesario que tengas todo esto. Los equipos los vamos a ir mejorando año tras año y vamos a ir adaptándolos según a nuestras necesidades. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Chao!